Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a ver conjuntos de números irracionales. Así como existen los números naturales, los números enteros, también existen los números irracionales que están conformados por decimales y que estos decimales también se pueden convertir en fracciones o viceversa, ¿no? Podemos tener fracciones que también los podemos convertir en números decimales. Entonces, revisando tu guía, te dice lo siguiente. Y te doy los ejemplos, ¿no? Los números naturales están conformados por el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más infinito. Pero cuando hablamos de números enteros, está conformada por los números que son negativos y también por números que son positivos, incluyendo el 0. Entonces, los números enteros podrían ser -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. O sea, abarca desde el menos infinito hasta el más infinito. Cuando hablamos de quebrados, estamos hablando de fracciones, ¿sí? De estas fracciones también se pueden representar por decimales. O también se le conoce como números irracionales. Y acá tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos el 6, tenemos el -5, tenemos un tercio, -6 séptimos, tenemos 0,62, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos esos van a conformar este conjunto. Y justamente es de esos números que vamos a hablar en este tema. ¿Sí? Te dicen, los números racionales tienen dos formas de representarse. ¿Sí? Los podemos representar como fracciones. Y acá te dice, división indicada de dos números enteros, divisor diferente de cero. Entonces, cuando nosotros hablamos de una fracción, estamos hablando de un número que va a estar arriba, dividido entre un número que va a estar abajo. Al número que esté en la parte de arriba se le va a conocer como numerador y al número que esté en la parte de abajo se le va a conocer como denominador. Y es así como nosotros vamos a tener algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos 7 entre 1. Si nosotros dividimos 7 entre 1, vamos a obtener 7. Y este 7 es un número natural, es entero y es racional. Es racional porque viene a ser una fracción, 7 entre 1, ¿sí? Por otro lado tenemos -6 entre 1, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta división, nos va a ser igual a -8. Y este es un entero, ¿sí? Recordemos que los números enteros pueden ser positivos y negativos. Y a la vez es racional porque viene a representar una fracción. Tenemos 2 tercios. Este 2 tercios va a ser netamente un número racional. El -5 cuartos también va a ser un número racional. ¿Sí? Ahí podemos identificar estos tres tipos de números, estos conjuntos de números que ya lo habíamos tocado inicialmente. Después de eso vamos a revisar qué más nos da tu guía. Te está dando la otra manera de representar estos números, van a ser en formas de decimales. Por ejemplo, este 7 que nosotros tenemos en el primer ejemplo, lo podemos representar como 7,00. Esto viene a ser un decimal, entonces ese 7 lo estamos representando ahora como un decimal. El -8 que nosotros tenemos, también lo estamos representando por un decimal, como 0, -8,00. ¿Sí? Si nosotros resolvemos 5 entre 4, eso nos va a dar un resultado de 1,25 y esto vendría a ser un decimal. Si nosotros hacemos una división de 2 entre 3, la división de 2 entre 3 nos va a dar 0,666666. Pero este 6 se va a repetir infinidad de veces. Y a esto se le conoce como un número decimal con periódico puro. Periódico puro porque va a ser un solo número el que se va a repetir muchas veces, infinidad de veces, al momento de nosotros resolver esta división. ¿Sí? Después tenemos un quinto ejemplo que te dice -6 entre 5. Y esto va a ser igual a -1,6. Entonces, esto sería un número decimal entero o terminante. Algunos lo llaman entero o terminante, ya que este decimal va a tener un fin, va a tener hasta cierto número que va a poder equivaler a esta división. Después de eso, nosotros podemos tener acá el número -7 entre 11. Entonces, si nosotros resolvemos eso, vamos a tener como resultado -0,63636363. Entonces, este 63 se va a repetir muchas veces si es que nosotros seguimos resolviendo la división. A esto se le va a conocer como un número decimal
con periódico puro. Así como en el ejemplo anterior donde se repetía el 666, acá se está repitiendo 63, 63, 63. Y a eso se le va a conocer como un número decimal periódico puro. Y así como existe un periódico puro, también vamos a encontrar un periódico mixto. Y el ejemplo que nos ponen es 1 entre 6. Si nosotros resolvemos 1 entre 6, esto va a ser igual a 0,166666666. Entonces podemos darnos cuenta que el número que se repite es este 6. El 1 no se está repitiendo, entonces a esto le llamaríamos número decimal periódico mixto. ¿Por qué es mixto? Porque el 1 no se está repitiendo al igual que el 6. Entonces es una combinación de un número que va a ser fijo con una combinación de otro número que se va a repetir muchas veces. Y en este caso tendríamos el 0,1666, que sería un periódico mixto. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera acá 16, 16, 16? Nos podemos dar cuenta que el número que se está repitiendo sería el 16. Entonces, si el número que se repite sería el 16, esto ya no sería un número mixto, sino sería un periódico puro. Y es así como nosotros vamos a poder identificar si es un periódico mixto o es un periódico puro. Ya es justamente por el ejemplo que te acabo de poner. Seguido de eso te dice algunas transformaciones de un decimal a una fracción. Nosotros podemos transformar, como te había dicho al inicio, podemos llevar de una fracción a un decimal. Para hacer esta conversión, lo único que vamos a hacer es dividir. Pero también podemos representar un decimal, lo podemos representar como una fracción. Entonces, eso también se va a poder hacer por las reglas que nos va a explicar a continuación tu guía. Entonces, a partir de esto vamos a ver la conversión que nosotros podemos hacer de un decimal exacto. Por ejemplo, acá tenemos 0,25. El primer paso va a ser copiar el número sin la coma. Si nosotros ponemos el número sin la coma, viene a ser 64. No, viene a ser 24. Y a esto le vamos a dividir entre 1 y a eso le vamos a completar ceros tantos decimales tengamos. En este caso nosotros tenemos 2 decimales. Si yo tengo 2 decimales, entonces al 1 le voy a aumentar 2 ceros. Por eso es entre 100. Si nosotros simplificamos y sacamos cuarta a 24 y cuarta a 100, nuestro resultado sería 6,25. ¿Sí? Y acá nos da un mensaje que nos va a interesar, ¿no? En el numerador se pone el número decimal y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras tengan en la parte decimal. ¿Sí? Acá está, en la parte decimal. Y eso es lo que yo te decía. Nosotros vamos a poner al número, excluyendo la coma, sin tener en cuenta la coma, y a esto lo vamos a dividir entre 1, y a ese 1 le vamos a acompañar tantos dígitos decimales tengamos, pero lo vamos a convertir en ceros. Por ejemplo, si yo tenía acá 2 decimales, acá voy a poner 1 y le voy a poner 2 ceros, para que sea un resultado equivalente como decimal y como fracción. Pero vamos a ver algunos ejemplos más. Yo acá tengo 2,14 y lo vamos a pasar a una fracción. Entonces lo que vamos a hacer es copiar el número sin la coma, y si yo copio el número sin la coma sería 214. Ya este 214 lo voy a dividir entre 100, ya que pongo el 1 y aumento 2 ceros por los 2 decimales que tenemos en esta parte de acá. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer en el otro ejemplo. Si yo acá tengo este de acá, ya está. Si yo tengo este número o tengo que completar este espacio, voy a copiar el número tal y como está. O sea, sin la coma. Y sin la coma vendría a ser el 6213. Ya he puesto el número sin la coma y en el denominador voy a poner el 1 y a este 1 le voy a aumentar tantos ceros como decimales tenga. Si yo veo acá en mi número decimal, yo tengo 3 números decimales. Entonces, al 1 que yo he puesto ahí, le voy a aumentar 3 ceros por los 3 decimales que yo tengo en la parte decimal de mi número que estoy convirtiendo.
Y es así, esta fracción sería el equivalente de este decimal. 6.213 dividido entre 1000. Si nosotros hacemos esta división, va a ser igual a 6,213. ¿Sí? Seguido de esto vamos a convertir este decimal más. Entonces vamos a copiar el número sin la coma. Si yo copio el número sin la coma, solamente tendría que poner el 2, porque 0,2 es, o 0,2 sería igual a poner 2. Seguido de eso, vamos a poner en el denominador, vamos a poner el 1, y a este 1 le vamos a aumentar tanto ceros como decimales tengamos. Si nosotros vemos nuestro decimal, solamente tenemos un número decimal. Es por eso que a este 1 yo le aumento solamente un 0 para que se convierta en 100. Entonces, si yo divido 2 entre 10, eso va a ser igual a 0,2. Y es así como nosotros llevamos de un número decimal, lo llevamos a una fracción o a una división de esos números. Entonces, ambos van a ser equivalentes. Estamos convirtiendo de un decimal a una fracción. ¿Sí? A lo que en los otros 3 ejemplos los vas a convertir tú. Tienes que copiar el número, después 1 y le aumentas tanto ceros como decimales tengas. Seguido de eso vamos a ver el decimal periódico puro. Esto lo habíamos visto porque el periódico puro se caracterizaba porque hay unos números que en la parte decimal se van a ir repitiendo, 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 repitiendo. ¿Sí? Entonces la manera de cómo nosotros vamos a llevar a este número a una fracción va a ser de la siguiente manera. Si nosotros tenemos acá el número 0,42, copiamos el número que es 42 y en vez de poner ceros, vamos a poner nueves y nueves, tantos decimales tengamos. Si yo acá tengo dos decimales, acá están estos dos decimales, entonces en mi denominador voy a poner 9, 9, por los dos decimales que tengo. Si yo tengo tres decimales, voy a tener que poner tres nueves, 9, 9, 9. ¿Sí? Si yo simplifico acá, sacamos tercia, va a quedar 14 entre 33. ¿Y qué pasa si yo quiero convertir el 3,8888? Como podemos ver, el número que se repite muchas veces o infinidad de veces va a ser el 8. Y este 8 nosotros lo vamos a convertir de la siguiente manera. Vamos a poner el 3, vamos a poner en el numerador el 8 y en el denominador vamos a poner el 9. Porque esto indica que es un periódico puro. Y si yo resuelvo esto, voy a multiplicar 3 por 9, voy a obtener 27. 27 más 8, 35 entre 9. A esta parte se le conoce como un número mixto. ¿Sí? Número mixto, no confundamos. Número mixto con periódico mixto. ¿Ya? Y es así como nosotros podemos convertir de un número que sea decimal y periódico puro a una fracción. Después de eso nos da una nota, te dice. En el numerador se pone el periodo y como denominador tantos nueves como cifras tenga el decimal. Acá también te está indicando el periodo. Ahí está. ¿Sí? Seguido de eso vamos a ver acá. El número que se está repitiendo, el periódico puro, sería 0,27. O sea, 27 vendría a ser ese periódico que se está repitiendo y que lo estamos poniendo ahí. Ya está. Seguido de eso vamos a ver acá, en el numerador vamos a poner el 27, o sea, sin la coma, y en la parte del denominador vamos a poner nueves, tantos decimales tengamos. Entonces vamos a poner dos nueves, ya que tenemos dos decimales. Y si nosotros simplificamos estos dos números, podríamos sacar novena, novena. Novena de 27 es 3 y novena de 99 sería 11. Entonces mi resultado sería 3 entre 11. Si yo divido 3 entre 11, me va a dar un resultado de 0,27, 27, 27, 27 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Sí? Después de eso vamos a convertir el 2,5555. Entonces podemos ver que el número que se está repitiendo va a ser el 5. Entonces ese sería el periódico puro que se está repitiendo en este número de acá. Seguido de eso, como número entero, vamos a poner el 2.
¿sí? Ese 2 va a estar ahí. Acá vamos a poner el periódico que se está repitiendo. En este caso, el que se está repitiendo sería el 5. El 5 va a estar ahí. Y como denominador vamos a poner tantos 9 como decimales tengamos. O sea, vamos a poner lo siguiente. Acá vamos a poner solamente un 9, ya que solamente el 5 es el número que se está repitiendo. Entonces tendríamos 2 enteros, 5 novenos. Y para convertir este número en una fracción, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar 2 por 9. 2 por 9 nos va a dar 18. A ese 18 nosotros le vamos a sumar 5. 2 por 9 habíamos quedado que era 18. Más 5 vamos a obtener 23. Entonces, ahí está el 23. Y en el denominador colocaremos el 9 que teníamos inicialmente. Y así hemos convertido este número en una fracción. Si nosotros dividimos 23 entre 9, va a ser igual a 2,55555. Y es así como nosotros hemos convertido este número en una fracción. ¿Sí? Después de eso te está dando algunos ejemplos más que tú los vas a hacer. Acá vas a tener que poner o vas a tener que convertir todos estos números a una fracción. ¿Sí? Recordando que este va a ser un 2, ya que el número que nosotros tenemos en el decimal es 2, algo, ¿sí? Seguido de eso vamos a ver cómo vamos a convertir un decimal que sea periódico mixto a un número que sea fracción o a un término que lo vamos a representar como una fracción. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a poner 0, o vamos a convertir el 0,466, ¿sí? Entonces podemos ver que el número que se va a repetir infinidad de veces va a ser el 6. Entonces, acá podemos tener lo siguiente. 0,46, pero el 6 es el único número que se va a repetir infinidad de veces. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el número tal y como está sin la coma. Si es 0,46, vamos a poner 46. A este 46 nosotros le vamos a restar 4. Entonces, si nosotros le restamos este 4, es la parte que no se repite, es este 4 de acá. Es la parte que no se va a repetir infinidad de veces, ¿sí? Seguido de eso vamos a poner una división. Y este 9 que nosotros estamos poniendo acá es del número que se estaba repitiendo muchas veces. O sea, este 9 corresponde a este 6 que se está repitiendo acá. Y el 0 que nosotros tenemos se refiere al número 4 que tenemos ahí, ¿sí? Si nosotros restamos 46 menos 4, vamos a obtener 42 dividido entre 90. Si nosotros simplificamos sexta y sexta, vamos a obtener 7 entre 15. ¿Ya? Entonces, hay que repasar esta parte porque se asemeja mucho o es una combinación de convertir un número decimal y un periódico puro, se está empleando en este decimal de periódico mixto. O sea, ambos procedimientos se juntan para poder convertir un periódico mixto a una fracción. ¿Sí? Acá nosotros tenemos el 2,13. ¿Sí? Y acá te está dando que el 3 que nosotros tenemos aquí es el número que se va a repetir infinidad de veces. O sea, este 3 va a ser el que se va a repetir muchas veces. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, el 2 lo vamos a colocar ahí como 2 enteros. Y lo que vamos a hacer es colocar la parte del decimal tal y como está, pero sin la coma. O sea, vendría a ser el 13. Y a esto le vamos a restar el 1. Pero este 1 viene a ser de ese número que no se repite muchas veces. Es ese número que hace que este decimal sea mixto. Por eso vamos a tener 12 menos 1. Perdón, 13 menos 1. Y acá vamos a tener 90. Y ya te lo había dicho porque este 9 se refiere a cuántos decimales que se repiten tengo. Yo tengo acá solamente el 3, entonces si se repite solo el 3 voy a tener un solo 9. ¿Qué pasaría si yo en vez de 3 tengo otro 2? O sea, el número que se repite es 32, 32, 32. Entonces tendría dos números y a eso le tendría que añadir entonces dos 9 para que nos estemos indicando que los 9 corresponden a aquellos números que se repiten muchas veces. Entonces, acá sería 90, ya te dije que el 9 va a ser
por este 3 o por este dígito que se repite infinidad de veces, y el 0 es equivalente o se está poniendo por el 1 que solamente tenemos una única vez. Si tuviéramos, por ejemplo, el número que se repite o hace que sea mixto, que sería el 12, acá tendríamos que colocar dos ceros, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, aunque igual lo vamos a repasar en los problemas que tienes en tu guía. Seguido de eso, vamos a resolver esta parte de la fracción. Si yo resto 13 menos 1, vamos a obtener 12, que va a estar dividido entre 90. A partir de eso podemos simplificar o lo podemos convertir en un número, en una fracción, multiplicando 2 por 90, 180, y 180 más 12 sería 92. 92 entre 90 podemos simplificar y eso te va a quedar como 32 entre 15. ¿Sí? Y acá te dice, ¿no? Te está dando una nota. Recuerda, en el numerador se pone la parte no periódica seguido de un periodo, menos la parte no periódica, ¿sí? La parte no periódica va a ser la parte que no se repite. En este caso sería el 1. Por eso le estamos restando la parte no periódica. Por eso se le resta el 1 que nosotros tenemos ahí. Y como denominador, tantos nueves como cifras tiene el periodo. Y el periodo que tenemos acá es el 3. O sea, solo tenemos un dígito que se repite muchas veces, por eso ponemos solamente un 9. Si fueran dos dígitos que se repiten muchas veces, tendríamos que poner dos 9. Y después te dice, tanto ceros como cifras tiene el no periodo, o sea, el número que no se repite. Y el número que no se repite sería este 1. Por eso solamente tenemos un dígito y ponemos solamente un 0 acompañado del 9 en el denominador. Seguido de eso vamos a resolver este ejercicio de acá. El ejemplo te dice lo siguiente. Vamos a convertir esto a una fracción. Entonces vamos a poner el número tal y como está sin la coma. Si es 0,42, si no consideramos la coma, sería 42. ¿Sí? A este 42 nosotros le vamos a restar la parte que no se repite. Y la parte que no se repite es el 4. Ya que el único que se está repitiendo va a ser el 2. Por eso está el símbolo de esta línea ovalada, que nos indica que el 2 es el número que se repite, ese es el periodo, ese es el número que se va a repetir muchas veces. Entonces, acá vamos a colocar, si solo tenemos el 2 que se está repitiendo, solo tenemos un número que se repite, entonces solamente vamos a colocar un 9 nada más. Ahí está el 9. Y en el otro cuadrito vamos a poner ceros, pero tantas veces tengamos como números diferentes, como el número que no es periodo. Acá el número que no es periodo es 4 y solamente tenemos un número que no se repite. Si es un número el que no se repite, entonces vamos a tener que poner solamente un 0. Si nosotros restamos en esta parte, restamos 42 menos 4, vamos a obtener 38. 38 dividido entre 90. Eso es lo que nos quedaría al convertir esta fracción o este decimal a una fracción. De ahí podemos simplificar, podemos sacar mitad, mitad y simplificarlo, pero eso es lo que yo quiero que tú tengas claro de cómo convertir un decimal a una fracción. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 3,13, ¿sí? Pero podemos ver que el número que se va a repetir infinidad de veces va a ser el 3. O sea, vamos a tener 3,1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la primera parte o en el primer recuadro vamos a poner ese número de la parte decimal sin la coma. O sea, vamos a tener el 13. Y al 13 nosotros le vamos a restar la parte que no es periódica. Y la parte que no es periódica viene a ser el 1. ¿Sí? Ahí está el 1. En la parte del denominador vamos a poner un 9 por ese 3 que se repite muchas veces y un 0 por el 1 que no se repite o que no es periódico. Seguido de eso nosotros podemos reemplazar o podemos tener acá el número 12 dividido entre 90. ¿Sí? 12 dividido entre 90. O sea, esa va a ser la fracción equivalente a este número de acá.
12 entre 90. A partir de eso nosotros podemos simplificar, podemos sacar tercia, tercia. Si sacamos tercia y tercia nos quedaría 4,30. A ese 4,30 todavía le podemos sacar mitad. Entonces podría quedarnos 2/15. Y esa sería nuestra fracción equivalente a este número decimal. ¿Sí? Seguido de eso tú vas a convertir este tercer ejemplo para convertir de un número, de un decimal mixto a un número o una fracción. Recordando que este es el 5 que se va a repetir por muchas veces o infinidad de veces. ¿Sí? Eso es lo que vas a hacer tú entonces para completar este ejemplo. Seguido de eso, ¿qué nos está explicando tu guía? Te dice, existen números con infinitas cifras en su parte decimal y que no presentan un periódico alguno, tales como números que forman parte de un nuevo conjunto, y este número se le llama irracionales. ¿Sí? Entonces podemos tener un decimal donde los decimales puedan ir o puedan tener una parte decimal muy extensa, pero estos números no van a tener algún periódico puro ni un periódico mixto, ¿sí? Sino que van a tener o se van a agrandar mucho, mucho, mucho. Entonces, eso es lo que va a ser un número racional. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener el 2,23, 60, 67, 9, etcétera, etcétera. No presentan un periodo, o sea, no presentan algún número que se vaya a repetir como en los casos anteriores. Eso viene a ser un número irracional. ¿Sí? Otro ejemplo que tienes es el 3,14, 15, 92, 65. Dicho sea de paso, este es el valor de pi. ¿Sí? Ese coeficiente que nosotros utilizamos en geometría plana. Después otro ejemplo que tú tienes es 1,41, 42, 135, etcétera, etcétera. Como podemos ver en la parte decimal, nosotros no tenemos algún periódico, no tenemos algún número que se vaya a repetir muchas veces. Lo mismo sucede en estos otros dos ejemplos, que no vamos a tener algún número que se vaya a repetir por muchos periodos, como el 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, no se están repitiendo en estos ejemplos. Después tenemos algunas notas, ¿no? Te dice, los números irracionales no pueden ser representados por fracciones algunas. ¿Y por qué no van a poder ser representados por alguna fracción? Es muy sencillo, porque la cantidad de decimales no se pueden o no van a tener algún límite, no van a tener algún fin. Entonces, si no tenemos unas cifras exactas, no las podríamos representar como una fracción. Es esa la explicación para el primer ítem que te está dando tu guía. Después te dice, algunos de estos números irracionales son el resultado de efectuar ciertas operaciones de radicación. Por ejemplo, si yo saco la raíz cuadrada de 2, el resultado es todo esto, que todavía sigue aumentando en la parte decimal. Si yo saco raíz cuadrada de 3, también no vamos a tener, o los números en la parte decimal se va a extender mucho, mucho. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 5, también esto se va a extender, ¿no? La parte decimal se va a extender por muchos números más. Entonces es a partir de ahí que nosotros podemos encontrar estos números irracionales. Después de eso te da otro ítem, te dice, otros números irracionales son llamados trascendentes, como el valor de pi. ¿Sí? Acá está el valor de pi que ya te había explicado al comienzo. Y ese valor va a tener este de acá. Después tenemos el número de Neper. ¿Sí? Este coeficiente también lo van a ver en lo que es geometría, o vamos a ver en algunas fórmulas, pero eso lo vamos a ver. O sea, van a ser constantes con unos valores que en la parte decimal no van a tener fin. Van a seguir aumentando, aumentando, aumentando. Después de... Y el cuarto ítem te dice el conjunto Q de irracionales. Y el conjunto Q, que son de los racionales, y el conjunto I de los irracionales, son disjuntos entre sí. O sea, no van a haber algunos números que puedan pertenecer a ambos conjuntos. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un conjunto Q, estamos hablando de estos números irracionales, ¿sí? Donde la parte decimal no va a tener fin, o sea, va a tener muchos, muchos dígitos y aparte no presentan algún periodo.
Pero cuando hablamos del conjunto I, o sea, de los conjuntos irracionales, sí van a tener algún límite o al menos van a tener algún número que se va a repetir muchas veces. ¿Sí? Ya hemos visto que eran los periódicos puros y también los periódicos mixtos. Seguido de eso te está dando un quinto ítem que te dice, al conjunto I, al conjunto irracional, también se le simboliza por Q'. ¿Sí? Esa es otra manera de representar este conjunto. Seguido de eso vamos a resolver los ejercicios de aplicación de tu guía. Te dice, n pertenece a los números naturales, verdadero, porque sí pertenecen a los números naturales. 7/5 será igual o pertenecerá a los números enteros, eso va a ser falso, ya que esto va a ser un número decimal. -7 pertenece a los números irracionales, esto vendría a ser falso, pero si nosotros le completamos con una coma 00, también vendría a ser un número decimal, pero no tendrían una decimal con números que sean diferentes de 0, por eso lo estoy considerando como falso. Si nosotros tenemos raíz cuadrada de 4 que pertenece a un número irracional, también sería falso, ya que la raíz cuadrada de 4 va a ser 2, y 2 viene a ser un número entero o un número natural. Si tenemos el 0,3 que pertenece a un número irracional, eso sería verdadero, ya que tiene la parte decimal fin y sería 0,3, vendría a ser un decimal exacto, o un decimal que va a pertenecer a un número irracional. 0 pertenece a Q, eso va a ser falso, ya que Q está representada por números decimales, donde los decimales no tienen fin, ¿sí? Acá tenemos 2,23, 60, 67, 9, etcétera, etcétera. Pertenece a los números irracionales, sería falso, ya que la parte decimal no presenta algún periodo y aparte de eso tiene muchos decimales, o sea que se puede extender mucho más. Si nosotros tenemos acá el ejemplo 1,414141 que pertenece a Q, esto va a ser verdadero, ya que esta parte sí sería falso. Sería falso, ya que esto va a pertenecer a los números irracionales, ya que esta parte sería el periodo. Entonces podríamos representarlo como ser 1,41 y el periodo que va a ser 41. O sea que este 41 se va a repetir 41, 41, 41, etcétera, etcétera. Seguido de eso, lo que tú vas a hacer es completar los demás ítems que te está dando tu guía. Y seguido de eso vamos a contestar la parte 2. Te dice, coloca verdadero o falso según corresponda o convenga. Periódico puro sería el 0,26. Acá tendríamos un número que el único que se repite por muchas veces o infinidad de veces sería el 6. Pero el 2 solamente va a estar repetido una vez, o sea, va a ser el número que no sea periodo. Entonces, esto sería falso, ya que este decimal sería un periódico mixto. Te dice decimal exacto 0,333. Esto sería verdadero, ya que la parte decimal tiene un límite, tiene un fin, solamente termina hasta este 3. Entonces, eso hace que sea un decimal exacto. Después tenemos un decimal exacto como 0,25. Eso también va a ser verdadero, ya que la parte decimal termina en el 5 que tenemos ahí. Después te dice, es un periódico mixto 8,72, sabiendo que este 72 es el periodo, ¿sí? Esa es la parte que se va a repetir infinidad de veces. Entonces, como no tenemos un decimal que venga a ser diferente de la parte que se repite, esto tendría que ser falso, ya que vendría a ser esta parte un periódico puro, más no un periódico mixto. Por eso le estamos poniendo falso. Seguido de eso, tenemos otro ejemplo que te dice, es un decimal y está representado por 2 entre 5. Si nosotros dividimos 2 entre 5, va a ser igual a 0,4. Esto sí sería un decimal exacto, ya que la parte decimal termina en 4. Entonces sería verdadero. Después te dice completa y acá tenemos un número mixto. ¿Por qué es mixto? Porque este 3 es diferente de la parte que se repite por muchas veces. Entonces, al completar este 6 se le va a llamar parte entera. A este 3 se le va a llamar no periodo. A esta parte que se repite por muchas veces se le va a conocer como periodo. Seguido de eso tenemos la cuarta parte que te dice une con flechas los siguientes términos, ¿no? La columna que está a la izquierda con la que está a la derecha.
Decimal exacto. Entre estos tres, el decimal exacto sería menos 0,21. Ese va a ser nuestro decimal exacto. Si nos dicen el decimal periódico puro, el periódico puro sería este de acá, ya que el 4 se va a repetir muchas veces. Si hablamos del periódico mixto, sería este de acá, ya que tiene un número que no se repite y que hace que sea mixto este decimal que tenemos aquí. Y es así como nosotros hemos unido estos decimales de acá. A partir del problema 5 vamos a proyectar la pizarra para resolver estos ejercicios. Bueno, vamos a resolver entonces el problema 5, donde están para convertir estas fracciones. Entonces podemos ver que estas fracciones, estos decimales, tienen dígitos que tienen un límite o que tienen fin. Entonces tenemos 0,23. Para convertir este número, nosotros, este decimal a una fracción, teníamos que copiar el número, o sea, copiar el 23 sin la coma, y a partir de eso íbamos a colocar un 1 ahí. Y vamos a colocar tanto ceros como decimales tengamos. Acá nosotros tenemos dos decimales, entonces acá vamos a poner dos ceros. Y ya lo hemos convertido en una fracción. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para el ejemplo C que tienes ahí en tu guía. Tienes 8,316. Entonces vamos a copiar el número tal y como está, que sería 8,316. Y a partir de eso vamos a poner el número 1 y lo vamos a colocar tanto ceros como decimales tenga. Acá nosotros tenemos 1, 2, 3 decimales. Entonces vamos a colocar 3 ceros. Y así ya lo hemos convertido en una fracción. Si deseas lo podemos simplificar, simplificar y a partir de eso vamos a ir reduciendo la expresión. Pero la manera de convertir es la que te acabo de explicar. Eso sucede para los decimales exactos. Decimales exactos. En el problema 6 tienes decimales que tienen un periódico puro, donde van a haber números o dígitos que se van a ir repitiendo. ¿Sí? En este de acá es estos dos de acá. Y para esta conversión, lo que nosotros íbamos a hacer es copiar el número tal y como está sin la coma. En este caso sería el 7. Y acá le vamos a poner tantos 9 como decimales tengamos. En este caso tenemos un 7. Entonces solamente vamos a poner un 9 nada más ahí. Entonces ya lo hemos convertido en una fracción. Seguido de eso vamos a tener que convertir este número de acá. Y para este número nosotros vamos a emplear lo mismo que habíamos visto hace un momento. Vamos a colocar lo que se había explicado en la teoría. Y acá nosotros podemos ver la teoría, ¿no? Nosotros colocamos el número, si tenemos un número entero, colocamos el número entero como un número entero y a partir de eso colocamos los otros números. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en este ejemplo 6. Si nosotros tenemos 5 y el periódico puro es 16, entonces el 5 lo colocamos tal y como está. A partir de eso vamos a poner la parte decimal. O sea, vamos a poner el 16 y en el denominador vamos a poner tantos 9 tengamos en los decimales. Acá nosotros tenemos dos decimales, entonces acá tendremos que poner 2 9. Y ya lo hemos convertido en una fracción. Si deseas lo multiplicas y le sumas 16 para convertirlo en una fracción con un numerador y un denominador. Acá lo hemos convertido en una expresión, en un número mixto, donde tenemos un entero y los números que teníamos a continuación. ¿Sí? Ahí lo vamos a dejar para la conversión de este número decimal periódico puro. Seguido de eso tenemos el número 7 que te está diciendo que convierta 0,27 a un número o a una fracción. Entonces, para esto teníamos que colocar el número, le restábamos la parte que no era periódica, en este caso sería 2, le vamos a restar el 2, y seguido de eso colocábamos un 9 por ese número que se repite. ¿Sí? El número que se repite es este 7, entonces si solamente es un dígito el que se repite, colocamos un 1. Y por este 0 que hace que este número sea mixto, colocábamos un 0 acá. ¿Sí? Entonces por el 2 colocamos el 0 y por este 7 colocamos el 9. A partir de eso podemos restar 27 menos 2, vamos a obtener 25. Y 25 entre 90 sería lo que nosotros vamos a tener en este ejemplo de acá.
¿Sí? Si nosotros dividimos 25 entre 90, vamos a obtener 0,2777777. Seguido de eso, vamos a convertir este ejemplo de acá. Y la manera de resolver era la misma. Si nosotros tenemos un número entero, vamos a colocar acá el número entero, y acá vamos a tener una fracción, ¿sí? Colocábamos la parte decimal sin la coma, o sea, el 126, que vendría a ser todo esto de acá. Y a eso le vamos a restar la parte que no es periódica, o sea, le vamos a restar este 1 de acá. Seguido de eso íbamos a colocar tantos 9 como tendríamos en la parte periódica. O sea, acá tenemos el 2 y el 6. Tenemos dos dígitos que se están repitiendo. Entonces, si se están repitiendo, nosotros vamos a tener que colocar en esta parte de acá, vamos a poner 9 y 9. O sea, vamos a tener que colocar dos 9 en esa parte de ahí. ¿Sí? Y ¿cómo vamos a completar en esta parte de acá? Si nosotros tenemos un solo dígito que es un número que hace que este decimal sea un número mixto, entonces colocamos solamente un 0. Si tuviéramos dos números acá, colocaríamos dos ceros y así sucesivamente para convertir esos decimales. Seguido de eso, este 13 quedará tal y como está. Restamos 126 menos 1, sería 125 dividido entre 990. Y esta sería nuestra conversión. Si deseas, lo multiplicas 13 por 990 y a eso le sumas 125. El resultado va a ir arriba y en el denominador irá 990. En este caso lo vamos a dejar ahí para no complicarnos y no tener alguna dificultad para multiplicar. Lo que importa es cómo nosotros vamos a convertir estos decimales a estos términos como fracción. ¿Para qué nos van a servir esto? Para que cuando nosotros tengamos que hacer operaciones con decimales, podamos representarlo como una fracción y como una fracción lo podríamos manejar un poco más rápido. ¿Sí? Seguido de eso, lo que vas a hacer tú es resolver el problema 8, el problema 9, el problema 10 de tu guía, ya que solamente es relacionar y completar algunos términos que tú tienes ahí. Lo que vamos a hacer nosotros es hallar la fracción generatriz de los ejemplos del problema 11, para lo cual vamos a borrar estos ejercicios que están en la pizarra. Ya está. Y en el problema 11 te dice convertir ciertos números, ¿sí? De decimales a fracciones generatrices. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El problema A te está diciendo convertir 3,62, ¿sí? Y el 3,62 es un número o es un decimal exacto, entonces vamos a colocar el mismo número sin la coma, y sin la coma sería 362. Ya eso nosotros le vamos a dividir con un 1 y vamos a colocar tanto ceros como decimales tengamos. Si acá yo tengo dos decimales, entonces acá le voy a colocar dos ceros. Ya está convertido en una fracción. Si deseas, lo puedes simplificar, puedes sacar mitad. ¿Sí? Si tú le sacas mitad a todo esto, te quedaría 18,1 y acá te quedaría 50, sacando mitad. ¿Sí? Ese sería tu resultado. Después de eso, tienes el problema B. El problema B te dice convertir este término 6,3, donde el periódico puro que se repite es este 3. O sea, nosotros vamos a tener 6,33333. ¿Sí? Esto vamos a convertir a una fracción. Y la manera de convertir era la siguiente. Poníamos el número entero, que era el 6. En la parte de la fracción pondríamos el 3. Y acá nosotros colocábamos un 9, tantos decimales tengamos. Si acá yo tengo un decimal que se repite, entonces solamente vamos a poner también un solo 9 nada más. Y ya lo hemos convertido en una fracción, pero en este caso está como número mixto. Para convertirlo a una fracción es muy sencillo. Vamos a multiplicar 6 por 9 y a ese resultado nosotros le vamos a sumar más 3. Entonces, si nosotros multiplicamos 9 por 6 o 6 por 9, vamos a obtener 54.
54 más 3, vamos a obtener 57. Y en el denominador se mantendrá ese 9 que teníamos inicialmente. Y ya lo hemos convertido en una fracción. También acá nosotros podemos simplificar. Si nosotros simplificamos este número, vamos a obtener el número, si sacamos tercia, vamos a obtener el 19, y acá si sacamos tercia, vamos a obtener 3. Y ya lo habremos convertido en una fracción. ¿Sí? Seguido de eso vamos a convertir el problema, el número E, o perdón, la letra E. ¿Sí? Ese ejemplo. Los que falten los vas a completar tú. Te dice 0,357, donde la parte que se repite viene a ser este 57 de acá. Y el 3 es un número que hace que este decimal sea un periódico mixto. Y para convertir este número era muy sencillo. Colocábamos el número tal y como está, pero sin la coma, o sea, el 375. Ya esto le íbamos a restar la parte que no se repite, o sea, le vamos a restar este 3. Seguido de eso, íbamos a colocar acá en el denominador tantos 9 como decimales que se repiten tengamos. Acá tenemos dos dígitos, dos números que se están repitiendo en la parte mixta. Entonces vamos a colocar dos 9. ¿Sí? Y acá vamos a completar tantos ceros como tengamos en la parte que no se repite. Y la parte que no se repite solamente tenemos un dígito. Si solo tenemos un dígito, solamente completamos con un 0. ¿Sí? Entonces recordemos, si nosotros tenemos una parte que se repite, una parte que hace que sea un periódico puro, en este caso el 57, tenemos dos dígitos. Y por esos dos dígitos vamos a colocar dos 9 acá. Y por la parte que no se repite, por esta parte, por este 3, que solamente es un dígito, vamos a colocar solamente un 0. ¿Sí? Seguido de eso vamos a restar 357 menos 3. Ese resultado nos va a dar 354. Y todo eso va a estar dividido entre 990. ¿Sí? Si deseas lo puedes simplificar y también vamos a reducir un poco más esto. ¿Sí? Pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Lo que me está importando acá es cómo tú vas a convertir un periódico mixto a una fracción. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos entonces en el problema 11. Las letras que falten acá los vas a completar tú. En el problema 12 te está pidiendo lo mismo, que completes todos esos, o que conviertas todos esos números decimales a fracciones. Y eso también lo vas a completar tú. En el problema 13 también te está dando, solo que ya te está dando para completar con partes enteras. Y esas partes enteras las vamos a hacer acá. Entonces vamos a ver el problema 13. Y en el problema 13 tenemos lo siguiente. Te dice A. La parte entera que nosotros tenemos es 7,623. 623. Y toda esta es la parte que se está repitiendo. ¿Sí? Después nosotros tenemos la B y la C. Donde la parte que se repite es 7,623, pero la parte que se repite es esa de ahí, o sea, el 23. Y esto hace que sea un periódico mixto, periódico puro, periódico mixto. ¿Sí? Y el otro te dice que el número que se va a repetir va a ser el número 3. O sea, tenemos este acá, solamente que en este caso el 3 va a ser el número que se va a repetir. O sea, va a ser 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, es muy sencillo convertir esto. Nosotros vamos a convertir esta parte de acá. Si tenemos un número que está en la parte entera, entonces lo vamos a colocar en la parte entera de esta fracción. ¿Sí? Seguido de eso vamos a colocar el número decimal sin la coma, que sería el 623. Y a este 623 le vamos a colocar tantos 9 como dígitos tengamos en la parte que se repite. Acá tenemos 3 dígitos que se repiten. Si son 3 dígitos que se repiten, entonces acá nosotros tendremos que poner 3 9. Y así ya lo hemos convertido en una fracción
o lo hemos llevado a una fracción generatriz, ¿sí? Seguido de eso también vamos a hacer lo mismo acá. Pero en este caso tenemos una fracción mixta. Hay que tener en cuenta cuando tenemos una fracción mixta. Pero tenemos una parte entera, entonces ese 7 va a estar ahí. Seguido de eso colocamos la parte decimal sin la coma, o sea, el 623. Y a esto le vamos a restar la parte que no se repite, la parte que hace que esto sea una fracción, o perdón, un decimal mixto, o sea, el 6. A eso le vamos a restar 6. Seguido de eso vamos a colocar tantos 9 como en la parte que se repite. La parte que se repite tenemos dos dígitos, entonces vamos a colocar dos 9 en la parte, o vamos a colocar dos 9 que corresponden a estos dos dígitos. Si tenemos un dígito que no se repite, entonces vamos a colocar un 0 ahí. Seguido de eso podemos hacer lo siguiente. Vamos a restar 623 menos 6. Ese resultado nos va a dar 617. Y en el denominador se va a mantener el 990. Y ya lo hemos convertido a una fracción generatriz. Lo mismo vamos a hacer para este caso de acá. Tenemos un entero que va a ser el 7. Seguido de eso vamos a colocar la parte decimal sin la coma, o sea, el 623. El 3 que nosotros tenemos acá hay que tener en cuenta que va a ser el número que se va a repetir. O sea, nuestro decimal sería el 7,6233333, así sucesivamente hasta el infinito. Entonces hay que tener en cuenta sobre qué es lo que vamos a convertir en esta parte de acá. Seguido de eso vamos a ver que seguido de eso vamos a colocar 9, tantos dígitos se vayan a repetir. En este caso, el único dígito que se repite es el 3, o sea, solamente tenemos un dígito. Por eso vamos a colocar un 0 ahí. Y seguido de eso vamos a colocar tantos ceros como dígitos que no se repiten o que no son periódicos. O sea, si tenemos dos dígitos, vamos a colocar dos ceros ahí. Y seguido de eso vamos a hacer una resta. Si nosotros restamos acá 623 menos 62, vamos a obtener acá 1. Seguido de eso tendremos 5 y 6. ¿Sí? O sea, nuestro resultado sería 561. Si sumamos 1 más 2, obtenemos 3. 6 más 6, 12, llevamos 1. Y 5 más 1, tendríamos 6. Entonces, nuestro resultado sería 561. Y el denominador se mantendría o sería el 900. ¿Sí? Y es así como nosotros hemos convertido estas fracciones mixtas, decimal periódico puro, mixta y mixta, en fracciones que tenemos en esta parte de acá. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Lo que a ti te corresponde es resolver los siguientes ejercicios que están en tu guía. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, ya sabes que me puedes escribir al grupo de WhatsApp que tenemos y yo te voy a estar respondiendo a esa duda. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.